Bueno, señores, vamos a hablar ahora de la polémica que se suscitó alrededor de los concursos del Fondo Nacional de las Artes. Nosotros estamos un poco involucrados en todo esto porque a raíz de las declaraciones que hizo la presidenta del fondo, Diana Sayé, acá en el programa, salió una nueva carta firmada por los poetas reclamando una serie de cosas. Así como estuvieron hace unos días acá en el programa las autoridades del Fondo de las Artes, hoy vamos a escuchar a los poetas. Por supuesto no tenemos a los 500 acá, pero tenemos a 3 poetas. Bienvenidos, ¿cómo les va? Graciela Perocio, Sebastián Olazo, Guillermo Saavedra. Bueno, los escuchamos. ¿Quién empieza? ¿Graciela? Bueno, hay mucho para hablar. El tema, como decíamos todos, justamente pasó del concurso a toda la problemática del género poético, ¿no? Que es bastante especial. Y por supuesto que lo primero que queremos recalcar es que nosotros no nos sentimos diferentes de cualquier otro escritor, ya sea narrador, ensayista, dramaturgo. Todos trabajamos con la palabra, pero la realidad del género poético es muy distinta y está muy necesitada del apoyo del Estado. Claro, Es el género en sí lo que hay que apoyar, porque es un género que es totalmente refractario al mercado. Esto me parece que fue fundamental en lo que quisimos destacar, ¿no Claro, es cierto? claro. Ustedes se sintieron ofendidos por las palabras de Diana, de la presidenta. Ella se retractó, pidió perdón por esas palabras. Yo vi, sinceramente, les digo, en las redes hubo muchas acusaciones cruzadas, muchas agresiones. Mariana Enríquez inclusive dijo también que se había sentido agredida. Entonces, a mí lo que más me interesa que tratemos es el tema de fondo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los poetas? ¿Cómo son? Porque mucha gente no lo debe saber. Por ahí, Sebastián, lo podés explicar un poquito. ¿Cómo son estos concursos del fondo, tradicionalmente, los que este año se levantaron? ¿Y qué significan, ¿no? para los poetas, como para todos los escritores en general, pero tal vez más para los poetas? Bueno, básicamente para los poetas es una puerta de entrada, no solamente al mundo editorial en algunos casos, sino también hacerse conocido, estar legitimado, a veces incluso frente a la propia familia. Vos sabés que es muy común que a los artistas se los vea como vagos en la propia familia, y cuando viene alguien de afuera y dice lo que estás haciendo es bueno, la familia ahí es donde empieza a tener orgullo. Entonces, eso además genera otra mirada frente a lo que es las librerías, los talleres, las antologías, los encuentros poéticos que existen en una dimensión extraordinaria que al estar fuera de los medios y quizás fuera del mercado editorial grande, no es tan visible, pero editoriales pequeñas de poesía hay muchísimos, encuentros poéticos hay a lo largo y lo ancho del país, muchísimos, sí. Gente necesitada de tener algún tipo de comunicación que tenga que ver con lo poético, pero no necesariamente con el poema. Hay veces que es con el poema, pero hay veces que tiene que ver con el modo de ver el mundo, de conectarse con el lenguaje, de ampliar ciertas posibilidades que a veces son conceptuales y a veces son emotivas. Hay un poco de cada cosa, ¿no? Entonces, todo esto, cuando estamos hablando de concursos o de un concurso como el del Fondo Nacional de las Artes, lo que empieza a generar es un poco de visibilidad, un poco de legitimidad y poder empezar a ser una persona reconocida por sus pares, que por diferentes razones que nunca tienen que ver con la mala voluntad de los pares, no se conocen, o por cuestiones geográficas o por cuestiones del círculo en el cual se han estado moviendo. Seguro, en muchos casos permite la publicación, ¿no es cierto? Muchos autores, no solo poetas, narradores también, publican sus primeros libros con el premio del fondo. Te escuchamos, Guillermo Saavedra, que además además de poeta, ha sido editor muchos años.
Sin duda, y periodista cultural como vos, hemos trabajado juntos hace muchos años. Nos conocemos hace muchos años. Mucho, de la Una cosa época que quería del diario La Razón. Exactamente. Una cosa que quería aclarar ante todo es que el comentario desafortunado y involuntariamente, quiero creer, agraviante de Diana Sayeg, también incurre en un malentendido, porque da a entender que el Estado está dando fondos, pero lo que mucha gente no sabe es que los fondos con los que se constituye el Fondo Nacional de las Artes provienen de lo que se llama dominio público pagante, es decir, son los autores que han pasado al dominio público, han dejado de tributar o de devengar derechos para sus familiares o para los propios autores, y entonces con ese dinero, y es por eso que hay gerentes bancarios en el fondo para administrar un dinero que fue generado por los propios escritores. Entonces no se está regalando nada al fondo, está devolviéndole a los propios escritores lo que los escritores contribuyeron a Es muy interesante eso, yo no me voy a acordar exactamente en este momento, pero creo que está desde la época de Frondizi, el Fondo de las Artes, me parece. De 1958. Ahí está, 58. Y es una idea excelente porque actúa un poco como un banco, no solamente da estos premios, sino que da subsidios, da créditos para los artistas en general, y los fondos son generados por los propios artistas porque después de los 70 años de la muerte entra los derechos en el dominio público pagante y los recauda el Fondo Nacional de las Artes. Ahora bien, mira, me gustaría agregar una cosa, si me permiten. En el gobierno anterior estaba Carolina Vicuart, que era la presidenta del Fondo de las Artes, y en un momento tuvo un conflicto con el ministro Abeluto, porque el fondo recauda un dinero importante y tiene una cierta autarquía, y en ese momento se pretendió, haría falta fondos y tocar un poco ese dinero, ¿no? Y hubo un conflicto ahí y finalmente renunció Carolina Vicuart. O sea, es un tema que por ahí no se conoce tanto, pero es importante. Más allá de eso, el Estado, más allá del Fondo de las Artes, apoya y debe apoyar. Se está pidiendo por un Instituto del Libro en este momento, las políticas culturales y del libro. Por otro lado, una cosa que nosotros queríamos destacar, que de alguna manera lo llegó a anticipar Graciela hace un ratito, y es que esto no es una defensa gremial, sectorial, sino que la relación poética de la escritura con el mundo de la cultura y con el mundo en general va más allá de los estrictamente poetas que publican versos. Es una relación con el lenguaje que en la poesía se da de manera privilegiada y protagónica, pero que está también en la tarea de muchos narradores, de muchos ensayistas. Entonces, convocar a un concurso, encima en un año en el que la situación está tan complicada para todos, que sea tan restrictivo, deja fuera no solamente a la poesía en su totalidad, sino a muchos otros escritores que no tienen por qué ceñir su imaginación a criterios tan mezquinos, ¿no? Vamos a decir que lo que aclararon acá las autoridades del fondo acá en el programa, es que los fondos este año, los fondos del fondo, se utilizaron más que nada para estas becas Sostener Cultura, que han dado una ayuda económica a muchísimos personas relacionadas con la cultura que están sin trabajo en este momento. O sea, el foco este año está puesto ahí. Ellos siempre dijeron, lo recalcaron acá el otro día, que el premio va a continuar el año que viene, más allá de lo que pase este año. Este es un año medio extraordinario. Está muy bien, pero justamente como han tenido que destinar fondos, y bienvenido sea, y eso es saludable, a atender la situación de emergencia de la supervivencia de muchos artistas, no solo escritores, con esas becas, con esos subsidios, hagan un premio, ya que va a haber menos dinero, un premio que sea más incluyente, digamos, que sea más inclusivo. O sea, ustedes están en contra del premio que se organizó para este año, que se limita solamente a los géneros de terror, ciencia ficción y no recuerdo qué otro. Son eminentemente narrativos. Y fantástico. Y fantástico. Porque evidentemente son géneros que gozan de la popularidad y de la masividad, tanto en las editoriales, tienen una rápida vinculación con el mundo del cine. Es decir, no son géneros que estén tan urgidos. Y además, insisto, dejan afuera un montón de producciones. Los concursos del fondo históricamente siempre fueron muy abiertos. Mandá tu novela, sea cual fuere, y solo va a ser juzgada en términos de excelencia.
mandá tu libro de poemas, sea cual fuera, y será juzgado de la misma manera, y así con todos los géneros. Acá lo importante es que a nosotros nos ha permitido tomar conciencia e incluso agruparnos en lo que se ha dado en llamar una colectiva por la poesía. Surgió a raíz de todo esto la colectiva, ¿no es cierto? Es nueva. Y eso es una agrupación donde hay no solo poetas, sino narradores como Guillermo Sacomano, que se ha sumado porque se ha sentido involucrado, se ha sentido interpelado por esta situación, y él es el nombre que me viene a la memoria, tal vez uno de los más notorios. Pero la idea es aprovechar esto para, como decía al principio Graciela y también Sebastián, tomar conciencia de la marginalidad a la que ha quedado reducido a lo largo de los años la práctica de la poesía, y que las políticas del Estado, no solo del Fondo, deberían cambiar. No nos olvidemos que tuvimos a nivel de nación y a nivel de ciudad casas de la poesía, que eran lugares donde se producían acontecimientos maravillosos. ¿Qué pasó con eso? ¿En qué momento desaparecen? Graciela. En la Casa de la Poesía de Nación y la Casa de la Poesía de Ciudad. Y otra cosa tremenda es que se haya cerrado la Casa de Evaristo Carriego, que era donde funcionaba la única biblioteca especializada en poesía del país. Y ahí está. ¿La casa de Evaristo Carriego era de dónde dependía? ¿Era privada, era pública? Municipalidad, está ahí en la calle Honduras, casi Bulnes. ¿Y dependía del Ministerio de Cultura de la ciudad? Muchos poetas habían donado libros, había documentos, manuscritos, muchísimas cosas que... registros en video de las actividades. O sea, ustedes ven un repliegue general del género. Susana Villalba, cuando la dirigió Susana Villalba, ella tuvo el conjunto de los videos de la antología oral de la poesía argentina, que vos fijate, durante 2 años en la sala AB del San Martín hubo 2 mesas de poesía los sábados y 2 mesas de poesía los domingos. Todo grabado en video. Ahí tenías, por ejemplo, la primera vez que Leónidas Lamborghini leyó Seol, que es la reescritura del himno, que llorábamos todos. Tenés a Olga Orozco, pero además gente del interior que viajó, y todos en comunidad, porque nadie leía solo, eran mesas de 4. A mí me tocó varias veces coordinar esas mesas. ¿Y dónde está todo ese material? ¿Cuándo se cerró? ¿Cuándo se cerró, Graciela? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo se cerró? Y esto en Ciudad debe haber sido cuando sube la primera vez Macri como jefe de gobierno. Yo en Nación lo tengo más borrado, porque me parece que la de Nación funcionó menos tiempo. No sé si recuerdan mejor ustedes, compañeros. O sea que ustedes notan un repliegue general, porque de pronto veo que saltaron ante esto, y por ahí no era esto solo, es toda una situación que se está dando. Evidentemente, y yo creo que tiene que ver con darle otro lugar en la educación, con darle otro lugar en la vida de la cultura, con que haya subsidios para la edición de libros de poesía, como en alguna época fueron las ediciones culturales argentinas y las propias ediciones del Fondo, con rescatar la tradición riquísima que tiene la poesía en la Argentina. No nos olvidemos que uno de los libros fundacionales de la identidad argentina es un largo poema como el Martín Fierro. Con darle a las nuevas voces visibilidad, con establecer residencias, federalizar además la circulación de la poesía, que los poetas de los distintos lugares del país circulen y sean conocidos y tengan la experiencia de ser escuchados por otros. Evidentemente se trata de un trabajo que no lo vamos a resolver ahora en relación con este concurso, pero esto fue como efectivamente la punta de un iceberg, ¿verdad? Claro. Y al mismo tiempo, en lo que atañe a la cuestión específica, estamos esperando la propuesta del Fondo Nacional de las Artes para un nuevo concurso que sería bueno que quedara establecido de manera permanente. Bueno, vamos a repasar un poco lo que pasó. Ustedes sacaron esa carta, la segunda carta, con más de 500 firmas, y a partir de ahí, ¿perdón qué, Graciela? Al ministro. Le mandaron al ministro Bauer.
Claro, cuando se manda la primera carta y frente a esa carta hay una reacción de desdén y las desafortunadas palabras de Diana Sayek, ahí la segunda carta, donde se juntan más de 500 firmas, se le manda al ministro como para que tome cartas en el asunto y tome una posición, porque yo personalmente he votado a este gobierno porque estaba cansado de respuestas como la de la señora Diana Sayek frente a un reclamo legítimo, ¿no? Porque prácticamente lo estaba acusando, no sé, de vagos que viven del Estado. Bueno, ella se retractó, dijo que había tenido una mala expresión. Está bien, pero estamos reconstruyendo la situación. La indignación que causa esa frase y la poca atención que se le da desde el punto de vista de Mariana Enríquez, que además se victimizó. Dejemos de lado lo que pasa en las redes, porque las redes son como las cloacas de la comunicación. Mariana Enríquez también, si nos ponemos del otro lado, quiso innovar. Acá dijo Diana Sayek, tenemos derecho a innovar algunas cosas. Y sí, tienen derecho a innovar. Lo que pasa es que por ahí no se escuchó. No es una editorial privada, no es un premio como puede hacerlo una editorial o un diario que tiene derecho a hacer lo que quiera. Son funcionarias públicas, entonces está bien que quieran innovar, que transformen cosas, pero deben aceptar la crítica de los ciudadanos que además están directamente involucrados. Entonces fue una respuesta un poco como decir, a mí no me vengan con críticas. Yo nunca critiqué un concurso, dice Mariana Enríquez. Pero, perdón. Por su obra, ¿no? De todas maneras... El tema de la innovación, Cristina, pasa lo siguiente. Es todo un debate. ¿Se puede innovar cuando no hay ni siquiera una biblioteca donde cuando muere un gran poeta desaparece toda su obra y de repente vos en la universidad querés dar, como me pasó a mí, Lunario Sentimental, y en ese momento no se conseguían reediciones de Lugones en ningún lado? Te estoy hablando de Lugones. ¿Viste? A Guillermo le ha pasado con Molinari. Entonces, no es que esté mal innovar, pero hay que tener conciencia realmente de la necesidad de guardar este patrimonio, de defenderlo. Es un patrimonio muy... ¿cómo te puedo decir?, asociado a la formación de identidad, toca lo más entrañable. Entonces, no se comprende el problema de la poesía si no se ve que no es todo lo que haga el gobierno en este sentido, no el gobierno, el Estado en este sentido, no es un favor a un montón de personas que nos dedicamos a esto. Es defensa de la identidad y formación docente y formación de la investigación. Es aunar las voces de donde salieron los himnos de la independencia. Todo esto tiene un sentido histórico muy profundo. No es una cuestión, cuando estamos hablando de que nos sentimos heridos por las palabras, no es una cuestión de nada más qué es lo que se dijo. Es cuál es la verdad económica de un premio, por ejemplo, vamos a dar una cifra para que el público entienda, 150.000 pesos. Vos ahí estás obligado a sacar de allí la edición. La edición de un libro por lo menos son 50.000, 60.000 pesos. Haces una presentación, algo más se te va. ¿Qué es lo que te queda de ese premio? O sea, ¿cómo se va a decir que un poeta vive de eso? Por favor. Casi ningún escritor en la Argentina vive de sus libros, menos un poeta. Sebastián, te quiero escuchar, porque tus dos compañeros son muy vehementes y quiero que escucharte un poquito a vos. Se habló también de cuál podría